Okay, my dear, good morning. Welcome to our last online session of the course. Today we are going to work on some topics related to verb to be, present simple, preposition of time, and so on. Okay, so let's start. Bueno, niños, esta es nuestra última sesión en línea, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta la siguiente información. El 2 de junio, ¿cierto? Ya se cierra el envío de las actividades. Por tanto, la idea es que ustedes estén muy pendientes de su plataforma, estén muy pendientes de sus notas. En caso de que tengan que hacer alguna corrección, pues la hacen, ¿vale? Antes del 2 de junio. Si la hacen después, mejor dicho, después del 2 de junio ya no pueden hacer ningún tipo de corrección, no pueden ingresar a las actividades, se van a dar cuenta que nada, ¿cierto? Entonces, es bien importante que ustedes hagan eso. Perdón, sigo con una gripa terrible. Bueno, ¿qué más tenía que decirles? Ok, el 7 de junio, si no estoy mal, Dios mío, para que se me está olvidando la fecha. 7 de junio, si no estoy mal, les, les, ¿qué? Les va a aparecer un listado en el curso y ese listado va a contener las personas que se certifican. Listo, es un listadito y ahí yo pongo las personas que se van a certificar. Cuando ya termine el curso, ustedes deben contar por lo menos unos 15 o 20 días hábiles para poder descargar su certificación. Yo sé que les va a llegar un correo donde va a decir que dentro de 3 días usted puede descargar su certificación, pero no. No porque las certificaciones siempre demoran un poquito más, ¿listo? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esa información y que ya después de 15 o 20 días hábiles ustedes pueden descargar la certificación, ¿vale? Lo tengan en cuenta. También recordarles a las personas que no hayan enviado su documento de identidad, por favor enviarlo. El no enviar el documento de identidad, o sea, si usted haya enviado todas las demás actividades, pero si no ha enviado el documento de identidad, pues no se va a certificar, ¿listo? Entonces es bien importante que organicen esa partecita. Bueno, y entonces hoy no sé si tengan alguna pregunta antes de iniciar con la temática. Maritza. Hola. Ujú. Ajá, ajá, ujú. Está el test, ¿cierto? El test, que es la primera actividad, y el foro que se llama Let's Meet. Ajá. Mm, ujú, claro, sí señora, claro. Ingresa al foro, acuérdase que se llama Let's Meet. ¿Listo? Porque está el foro social, sí, está el foro social y el foro de dudas e inquietudes, ¿no? Entonces es el otro, que se llama Let's Meet. Ujú. Voy a escribir aquí para que lo tenga. Let's meet. ¿Listo? Ahí en el chat te puse Let's meet. Bueno, listo, niñas. Entonces, aclarado eso. Ah, bueno, otra cosa. Yo no sé, me llegó como un mensaje diciéndome Meet, si este es Meet, sí. Meet, que a la hora exacta sé que se cierra la reunión. Entonces, si se llega a cerrar, pues es porque Meet me la cerró. Bueno, listo. Entonces les voy a mostrar pantalla para que vayamos a ver temática, niñas, porque importante que aprendamos cosillas. Bueno, entonces, bueno, vamos a ingresar por acá. Ta, 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 ta. Ah, esta no la envió. Tin, tin. Publicar anuncio. Creo que sí. Ah, mentiras. Acá le pongo eh, información. Ah, ya está. Así, listo. Así publico. Y
Se fue. Ok. Bueno, entonces vamos a ir a contenido del curso. Un segundito, contenido del curso por acá. Pero voy a dar ingreso aquí. Listo. Contenido del curso, vamos a proyecto, actividad de aprendizaje guía y nos vamos para el componente formativo. Creo que es este, si no estoy mal, o es este. El tercer componente formativo. ¿Dónde están las preposiciones de tiempo? Sí. Permítame, por aquí hay alguien que está haciendo ruidito, entonces voy a silenciarlo. Ok, listo. Bueno, vamos a ver ese componente formativo que es bien interesante y vamos a hacer unos ejercicios, ¿listo? Yo la clase pasada les explicaba un poquito así, muy chiquito, lo de las preposiciones de tiempo. No sé si se acuerdan. Entonces, hoy vamos a verlas un poquito más detenidamente de qué se tratan estas preposiciones de tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos estas preposiciones de tiempo para expresar ciertas cosas, ¿cierto? Y obviamente relacionadas con el tiempo. Entonces, este in se utiliza para hablar de periodos cortos o largos y se usa también para periodos de tiempo históricos, ¿sí? Por ejemplo, para hablar de los años, los meses y las estaciones del año se emplea in. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos in 2010, in May, in summer. ¿Listo? Entonces se utilizan para los años. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en 2020, entonces decimos in 2020, ¿cierto? O 2020. Recordemos que los años, para uno pronunciarlos, se pronuncia, por ejemplo, usted los separa, ¿cierto? Si, por ejemplo, si está el año 1989, usted debe separarlos en dos. Entonces, 1989 sería 1989, ¿sí? Entonces, 1989, ¿listo? 1989. Ya después de los 2000, usted sí dice 2000. Entonces dice, por ejemplo, va a decir 2000, entonces 2000. Entonces, para decir 2001, 2001, 2002, ¿sí? Y, por ejemplo, también podemos decir 2014 o por ejemplo, cuando ya fue el 2020, entonces algunos, no sé si de pronto escucharon que se decía mucho 2020, 2020, ¿sí? Y ahorita decimos 2023, ¿sí? Para decir 2023, ¿vale? Bueno, entonces eso es para los años. Para los meses también utilizamos in. Entonces, para decir que in March, por ejemplo, en marzo, in May, que por ejemplo en este mes que es mayo, in October, in November, siempre va a ser con in, ¿listo? Para decir que en noviembre, en octubre siempre es in. Cuando nos referimos a a las estaciones del año, como verano, invierno, pues nosotros acá no utilizamos mucho, pues porque aquí no hay, pero pues hay que saber cómo usarlos, ¿no? Entonces decimos in summer, in spring, in autumn, siempre es con in, ¿vale? Y también los utilizamos para cierto momento del tiempo en el día, por ejemplo, para decir en la noche, entonces decimos in the evening, ¿sí? O en la tarde, in the afternoon, o en la mañana, in the morning, ¿vale? Sin embargo, para decir en la noche, también utilizamos at, pero con night. Entonces decimos at night, ¿cierto? En la noche, ¿vale? Igual ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. Ahora, el on se utiliza generalmente para todo lo que termine en day. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, se utiliza para fechas completas, como es el caso de los cumpleaños. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos un poquito de eso? En los cumpleaños, entonces decimos, he was born, ¿cierto? On eh, May 21, ¿cierto? Entonces, él nació en mayo 21. Entonces, on May 21. ¿Listo? Y también se utiliza para los días de la semana. Entonces decimos on Monday, on Friday, on Saturday, ¿sí? Y lo utilizamos para fechas especiales como los cumpleaños, entonces on her birthday, ¿cierto? Y también para los fines de semana, entonces decimos on weekends, ¿sí? O por ejemplo, para decir que en Navidad, entonces on Christmas Day, on holidays, ¿sí? Siempre va a ser on, ¿vale?
Y cuando nos referimos al at, pues siempre va a ser para at night, ¿cierto? Tenemos I want to go to the cinema at night, ¿cierto? Entonces quiero ir al cine en la noche, at night. Y también se utiliza para las horas. Como yo les decía también en la clase pasada, siempre que vayamos a hablar de horas, colocamos primero, entonces a las 8, entonces at 8, a las 9, at 9, ¿sí? Y así, ¿vale? Sí, me hice entender un poquito y pasamos a hacer un pequeño ejercicio. Listo, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, yo sé que es mucha información, pero y uno se confunde un poquito porque uno dice, "A ver, ¿y el in cuándo es que es?" Pero con mucho practice podemos encontrar cómo es. ¿Listo? Entonces, ¿cómo decimos? In Sunday, on Sunday, at Sunday. Recuerda que Sunday es un día de la semana, ¿no? On, muy bien, perfecto, exacto. On se utiliza para días de la semana, ¿cierto? Para lo que terminado en day. Entonces, on Sunday, muy bien. ¿Seguimos? Entonces, ¿cómo decimos? On the evening, in the evening, at the evening. In, ¿cierto? Ajá. Recordemos que es para todos los tiempos del día, ¿cierto? In the morning, in the afternoon, in the evening. Muy bien. ¿Cómo decimos? On night, in night, at night. Ajá, at night. Siempre va a ser at night, ¿cierto? Muy bien. Bueno, esta no se las expliqué, pero de pronto pues la saben. On the end of the week, in the end of the week, at the end of the week. On, no, es at. Es at, sí. Es una expresión muy famosa, ¿sí? Siempre es at the end. Entonces, cuando no sé, en películas, siempre, ok, at the end of the story, at the end of the time, siempre es at, ¿listo? Entonces, at the end of the week, ¿listo? At the end. Ese siempre aprendes en esta frasecita, at the end. Bueno, acá. On the afternoon, in the afternoon, at the afternoon. In the afternoon, perdón, que me estaba como, siempre es con el acento al final. Afternoon. Ok, muy bien. On Monday morning, in Monday morning, at Monday morning. On, ¿cierto? Los días de la semana van con on. Muy bien. On 5 to 12, in 5 to 12, at 5 to 12. In 5 to 12, at. Se ve que es a las 12, no mentiras, faltan 2:05 para las 12, ¿cierto? Eso, muy bien. Aquí. On February, in February, at February. In, ¿cierto? Los meses del año van con in. Muy bien. Acá sí es interesante. O sea, on 2 minutes, in 2 minutes, at 2 minutes. Ajá, sí, en 2 minutos. Entonces, eh, ojo una cosa, algo, o sea, una cosa es decir a las 8 de la mañana o a las 9, entonces utilicemos at, ¿cierto? Para unas horas específicas. Pero cuando vamos a decir, por ejemplo, we are going to start, ¿sí? Vamos a empezar en 2 minutos, pues es in 2 minutes, ¿listo? Vamos a empezar en 2 minutos, in 2 minutes. Importante esa partecita. Por acá voy a dar eh, acceso. Ay, ¿dónde estamos? Listo. Siguiente. On a 2018, in 2018, at 2018. In, ajá, para los años, ¿cierto? Es in. Muy bien. Acá. On the end of the year,
in the end of the year, at the end of the year, at the end. Ujú. Acuérdense, ¿cierto? Es igual que el pasado. At the end. Muy bien. Aquí, una fecha, las fechas. Entonces, on 8th March, in 8th March, at 8th March. Las fechas. Acuérdense que el at es solamente para expresar at night o las horas, ¿cierto? On, sí, señora. Porque es que este in es solamente, o sea, si no estuviera este 8 acá, sí sería in, ¿cierto? Porque sería solamente marzo. Pero como es una fecha, entonces las fechas es con on. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, acá, on Christmas Day, in Christmas Day, at Christmas Day. Ah, termina en day. Ajá, on, exacto. Acuérdense que por lo general cuando va con day, va con on. Y es una fecha importante, ¿sí? De fechas. On. Aquí. On winter, in winter, at winter. Esta es una estación, ¿cierto? Entonces la estación es con on, in or at. In, muy bien, perfecto. Ujú, listo. Ya les quedó un poquito más clarito, ¿cierto? Bueno. Vale, perfecto. Entonces, eso era lo que yo quería como hablarles un poco de las preposiciones de tiempo, porque eso nos cuesta a veces un poquito, ¿cierto? Nos cuesta un poquito entender esa partecita, ¿cierto? Y eso nos va a servir mucho para cuando hagamos lo de, o bueno, ustedes la mayoría ya lo hicieron, la partecita de la rutina diaria, ¿cierto? También así. Ahora. Bueno, aquí ya están las proposiciones de tiempo. This is what I do every day. Espérame un segundito. Así. Espérame un segundito. Bueno, esto, vamos aquí al segundo componente. mm, y vamos a ver algo sobre el presente simple. Aquí necesito que me presten mucha atención porque se me pueden confundir. Es fácil de confundirse en lo siguiente. ¿Listo? Bueno. A ver, nosotros en la clase anterior hablábamos del verbo to be, ¿cierto? Que el verbo to be es en presente, es is, are, am, ¿cierto? Que yo digo I am, yo digo you are, he is, she is, it is, we are, they are, ¿cierto? Y el verbo to be expresa única y exclusivamente yo estoy, yo soy, ¿cierto? Y yo les daba algunos ejemplos sobre cuándo nosotros podemos expresar yo soy o estoy dependiendo del contexto, ¿cierto? Y también con el verbo to be expresamos la edad, ¿cierto? I am 33, I am 20, I am years old, ¿cierto? Bueno, hay otros verbos, ¿cierto? Que expresan todo lo demás, ¿sí? Es decir, el verbo to be solamente expresa estoy o soy, ¿cierto? Entonces, para expresar las otras cosas, por ejemplo, que yo trabajo, que yo voy, que yo estudio, ¿sí? Utilizamos otra cantidad de verbos inimaginables, ¿cierto? Hay muchos verbos. Entonces, ahí es donde vemos los verbos regulares, los verbos irregulares. Es importante, bueno, y estos verbos nosotros los tenemos que aprender, ¿cierto? Entonces, ¿cómo expreso yo que yo trabajo, que yo limpio la casa, por ejemplo, que yo hago ejercicio, que, o sea, todas esas cosas, ¿cierto? Es vocabulario y pues tenemos que aprender muchos verbos para poder expresar todo eso, ¿cierto? Entonces, para todo eso es importante tener en cuenta la estructura gramatical que debemos seguir y poder expresar todas esas cosas, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco sobre el presente simple y apartecito del verbo to be, ¿cierto? Entonces ya vimos verbo to be, ahora vamos a ver el presente simple con los otros verbos, ¿ok? Entonces, en la primera persona
tenemos I, ¿cierto? Que soy yo. Entonces digo, I work, I go, I study. A esto yo le puedo agregar, ¿cierto? Otro complemento. Entonces, I work at Sena, en mi caso, que trabajo en el Sena. I go to the gym, voy al gimnasio. I study English, ¿cierto? ¿Listo? Lo puedo complementar. Ahora, para segunda persona, decimos you. Entonces, you work, ¿sí? Entonces, por ejemplo, you work in a company, ¿cierto? Trabajas en una compañía. You go to school, ¿cierto? Vas a la escuela. And you study English or you study math, matemáticas, ¿sí? Por allá alguien está. Listo. Ahí donde estamos. Acá, listo. Ahora, con la tercera persona es que hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, la tercera persona, este he, ¿cierto? Representa sujetos masculinos. Entonces, por ejemplo, Pablo, Pedro, Andrés, Carlos, ¿sí? Fernando, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, he works in a company. Entonces, hay que agregarle una S. ¿Por qué? Porque es tercera persona, ¿sí? O Andrés works in a farm, ¿sí? Él trabaja en una granja o en una finca. Entonces, Fernando trabaja en una finca. Entonces, Fernando works in a farm, ¿sí? Pero hay que agregarle la S, ¿ok? O aquí, eh, he goes to the park. Entonces, he goes, así se pronuncia, goes. He goes to the park. Entonces, aquí hay que agregarle ES. ¿Por qué? Porque termina en O. Ahora, aquí, he studies. Él estudia. Entonces, aquí esta Y se quita y se cambia por la IES. ¿Sí? Es una regla, ¿vale? Y se dice he studies. Entonces, cada que nosotros vayamos a utilizar, ya sea he, she o it, hay que agregarle ES al verbo. ¿Listo? Importante. De resto, trabaja común y corriente, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver las frases afirmativas. Vamos a poner esto un poquito más grande. Las frases afirmativas en el presente simple. Entonces yo digo, I live in Colombia. He lives in Colombia. ¿Sí? Se le agrega S, ¿vale? Esa es la estructura. Primero va el sujeto, va el verbo y el complemento. El sujeto es muy importante y el verbo va a variar de acuerdo al sujeto. Si el sujeto está en tercera persona, se le agrega S. ¿Listo? Ahora, esa es la manera afirmativa, ¿cierto? En la frase negativa, ya en presente simple, aquí se le debe agregar un auxiliar. Y aquí en donde empezamos a padecer un poco. Aquí se le agrega un auxiliar. Entonces, aquí es donde utilizamos el do o el das. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que en el verbo to be nosotros no teníamos que utilizar auxiliares de ningún tipo porque el verbo to be era súper independiente? Bueno, pues los otros verbos como live, como work, como do, como todos los demás, no son tan independientes. Entonces, ellos necesitan una ayudadita y esa ayudadita se los da un auxiliar. ¿Sí? Entonces, contratamos un auxiliar para poder llevar la negación. Entonces, yo digo en mi caso, I do not live in Colombia o I don't live in Colombia. ¿Sí? Para las terceras personas, que es he, she, it, no es do, sino does. ¿Listo? Entonces decimos, he does not o he doesn't live in Colombia. ¿Vale? Entonces, cada que nosotros vayamos a agregar un no, vamos a hacer una negación, tenemos que pensar en el auxiliar y le agregamos el auxiliar de acuerdo al sujeto. Si el sujeto es tercera persona, se coloca does. ¿Listo? Igual, ahorita vamos a verlo un poquito mejor. Ahora,
Eh, contractions. Nosotros, las negaciones las podemos hablar como do not o como don't. O podemos decir does not o doesn't. ¿Listo? Em, yo les decía también en las clases anteriores que las contracciones se utilizaban mucho de manera informal, ¿vale? Cuando hablamos muy formal o escribimos muy formal, no colocamos las contracciones. De resto, sí utilizamos las contracciones común y corrientes. ¿Listo? Ahora, si nosotros vemos las frases interrogativas, pasa muy parecido a como nos pasaba con el verbo to be. ¿Se acuerdan que nosotros pasamos al inicio? Bueno, pero en este caso no pasamos el verbo como tal al inicio, sino el auxiliar. Entonces, para las personas normales, digámoslo así, utilizamos do. Entonces, do I live in Colombia? Y en el caso de las terceras personas, ubicamos does. Does he live in Colombia? Y algo muy importante, no sé si se han dado cuenta, pero cuando utilizamos el does, el verbo ya no lleva ese en la tercera persona. ¿Sí miran? Esto es porque el auxiliar ya lleva la S. El auxiliar le ayuda a llevar tanto la pregunta como la negación y la S. ¿Listo? Por ejemplo, acá, si usted mira, he doesn't live. No, he doesn't lives, por ejemplo. No, aquí cambia. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño acá, nosotros acá, ¿cierto? Todos, para tener un poquito más claro todo esto. ¿Listo? Entonces, hagamos acá, que esta es como la parte más importante. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una oración, ¿sí? Una oración en presente simple. Y esa oración la vamos a expresar en negación y en pregunta. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hacer dos oraciones, de hecho. Una en primera persona o en segunda persona, la otra en tercera persona. Entonces, vamos a ver. Eh, you jump, ¿sí? The rope eh, very well. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿No? Jump, ¿no? Bueno, jump es saltar. Eso, muy bien. Jump. Entonces, rope es la cuerda, ¿cierto? Entonces, you jump the rope very well. Entonces, tú saltas la cuerda muy bien, ¿sí? Listo. Esta es una oración, ¿cierto? Ahora, si yo voy a escribir, voy a decir que ella salta la cuerda muy bien. Entonces, yo colocaría, pongámosle nombre a ella, ¿cierto? Pongámosle Luisa. Luisa, ¿cierto? Entonces, colocaría jumps, ¿cierto? Porque hay que agregarle la S. The rope very well, ¿sí? Así sería, ¿listo? Recordemos que Luisa, si nosotros vamos a pasar Luisa a pronombre, ¿cuál sería? ¿Qué pronombre sería para Luisa? No, pronombre. Ajá, eso, muy bien. Perfecto. Vale, muy bien. Voy a ponerle aquí la S como en rojo, como en azulito, ¿listo? Para que la tengamos en cuenta. Así, listo. No sé si está muy chiquito, ustedes me dirán si lo pongo un poquito más grande, así. Listo. Bueno, entonces ahí está en afirmativa. Si yo voy a colocar o voy a decir que tú o usted no salta la cuerda muy bien, entonces yo voy a decir you, ¿sí? Eh, do not o don't, vamos a colocarle de una vez la contracción. You don't jump the rope very well, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, lo único que hice fue agregarle el don't, ¿sí? You don't jump the rope very well, ¿sí? Así como de esas niñas malas que antes, o los niños malos que uno dice, ay, usted no salta bien la cuerda, así, algo así, ¿listo?
Y para decir que Luisa no salta la cuerda muy bien, ¿cómo sería? Por ejemplo, si yo digo Luisa, ajá, muy bien, doesn't. Perfecto, doesn't. Entonces, ya acuérdense, podemos colocar does not, normal, o doesn't, ¿listo? Entonces decimos doesn't, ay, se me puso en negrito, que negrito, ajá, doesn't jump, ¿sí? The rope very well, ¿sí? Y si ustedes ven, ya jump no lleva S, ¿sí? Porque la S, mira, ya la lleva do, ¿listo? Es que este es el mismo do, o sea, para Luisa, para las terceras personas, es el mismo do que para las otras. Solamente que acá se le agrega ES. Y se le agrega ES, pues porque es tercera persona. ¿Sí? Hay unas reglas para agregar S a los verbos. Entonces, por ejemplo, cuando termina en O, se le agrega ES. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de go, entonces ya sería goes. En el caso de do, sería does. Y así. ¿Vale? Mm, por eso es que ya aquí estaría agregar la S y quedaría incorrecto agregarle S aquí, por ejemplo. Ahí está mal. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a preguntar, ¿sí? Vamos a preguntar. Em, vamos a preguntar si usted salta la cuerda bien. Entonces, ¿con qué empiezo para usted? O sea, you. Do. Muy bien, ¿cierto? Y luego vendría el pronombre, ¿cierto? Entonces, ajá, perfecto. Entonces, do you jump? Ahí sí ya el resto. The rope. Very well. Y le agregamos question mark, ¿sí? Entonces hay que agregarle la cosita de interrogación. ¿Listo? Es bien importante que le agreguemos la cosita de interrogación. Y aquí el do, ¿no? Antes. Antes va el do. Muy bien, así. Do you jump the rope very well? ¿Sí? Así como que usted salta bien la cuerda. Y para preguntar si Luisa salta bien la cuerda. Ajá, muy bien. Das, espérame que me quedo en rojito y no me gusta este rojito para la pregunta. Así, listo. Y acá, entonces yo creo que me quedo en negrito, entonces no me gusta el negrito. Das, ¿y qué seguiría de das? Puede ser she, ajá. Puede ser she, o puede ser Luisa también. Listo, muy bien. Does she jump? ¿Cierto? Entonces, ¿le agrego ese al verbo o no le agrego ese al verbo? Ok. Ujú, muy bien, perfecto. Very well. Y acá. Entonces, does she jump the rope very well? Entonces, pues ya ahí diremos si sí o si no. Entonces, uno, ¿cómo contestaría eso? Por ejemplo, como es una pregunta de sí o no, ¿cierto? Entonces, sigo que, do you jump the rope very well? Entonces, como me están preguntando a mí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a usted, entonces, do you jump the rope very well? Entonces, ¿usted cómo contesta? Por ejemplo, yes, ¿cierto? Ajá, I do, ¿sí? ¿Por qué? Porque le están preguntando a usted, ¿cierto? Entonces uno responde, yes, I do. O puede decir, yes, I do jump the rope very well. ¿Ve? O yes, I jump the rope very well. ¿Listo? Pero sí, este yes, I do está perfecto. ¿Vale? Ahora, si le pregunto a ella, entonces, does she jump the rope very well? O sea, pues como es tercera persona, no le estoy preguntando directamente a ella, sino a otra persona, ¿cierto? Entonces, esa otra persona me diría, yes, she does. ¿Sí? Porque no le estoy preguntando a ella directamente. O sea, funciona igual que en español, ¿sí? Cada vez usted está chismoseando con alguien y diga, oiga, ella qué, ella es buena estudiante. Entonces la otra responde, sí, ella es buena estudiante. O no, ella es muy mala estudiante. ¿Sí? Es como el chisme, ¿listo? Y si yo voy a decir que no, por ejemplo, acá. Entonces, si yo digo que, bueno, yo digo no, yo no salto la cuerda muy bien. Por ejemplo, en mi caso, yo no salto la cuerda, entonces yo digo no.
I, aquí obviamente siempre con mayúscula. Entonces, I don't. No, I don't. O no, I don't jump the rope very well. Mm. O por ejemplo, en el caso de ella, entonces decimos, no, así, haciendo el chisme. No, she doesn't. No, she doesn't. Mm-mm. Ella no salta bien la cuerda. No, she doesn't. Por ejemplo, que estamos hablando de la hija, ¿sí? Dos mamás hablan de una niña. ¿Does Luisa jump the rope very well? No, she doesn't. Mm-mm. Sí, así. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas? No teman preguntar, pregunten, aprovechenme. Si quieren, hacemos más ejemplos. Cuéntenme. Ah, no, pero es que usted entró tarde. No, no, no. Ah, no, mentiras. Bueno, hagamos una, ¿una qué? Otro ejemplo. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. Bueno, les voy a enseñar una frasecita. Entonces, yo digo, a ver, they eh, work out, ¿sí? And the gym. They work out in the gym on weekends. ¿Mm? ¿Sí? Ellos se ejercitan en el gimnasio los fines de semana. Aquí estamos utilizando nuestra bella preposición de tiempo. ¿Listo? Entonces, they work out in the gym on weekends. Entonces, ¿cómo digo que no? Que ellos no se ejercitan en el gimnasio los fines de semana. They, ajá, don't, mentiras, es don't, ay, Dios mío, pero aquí es, don't work out, ¿sí? Ay, pero le quito este cosito. Work out in the gym on weekends, ¿cierto? Entonces, aquí es importante que sepamos pronunciar esto. Decimos work out, como está este work y finaliza en una K, ¿cierto? Y aquí inicia con una vocal, entonces podemos unir los dos sonidos. Entonces podemos decir workout, como si fuera una sola palabra, workout, ¿listo? Así, bien lindo. Les pongo aquí, listo. Y para preguntar, entonces, ¿ellos se ejercitan en el gimnasio los fines de semana? ¿Qué utilizo? ¿Qué hago? Ajá, eso. Do they, ay, work, work out in the gym on weekends? ¿Sí ve cómo se escucha de lindo ese workout? ¿Cierto? Ay, ¿qué pasa? Me faltó el este, con razón. Divino ese coso. ¿Listo? On weekends. Entonces colocamos este do, ¿cierto? Para abrir la pregunta. Acordémonos que nosotros en inglés no colocamos marcación de pregunta, cierto signo de interrogación al inicio, porque nosotros en inglés utilizamos los auxiliares para abrir la pregunta. ¿Listo? Entonces no hay necesidad, por eso solamente se deja al final. ¿Vale? En español sí lo hacemos así de que abre y cierra porque nosotros no utilizamos auxiliares para preguntar, ¿cierto? Eso es un punto para el español. Nosotros no utilizamos auxiliares. En inglés sí se utilizan auxiliares. Aunque últimamente están dejando de utilizarlos, la verdad. No sé si ven películas, pero a veces casi ni los usan. Bueno, entonces ya tenemos eso ahí. Vamos a hacerlo con tercera persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, Gabriela. Gabriela, ¿sí? No, Gabriela. Sí, Gabriela. A ver, ¿qué le ponemos a hacer a Gabriela? Gabriela viaja, ¿sí? Travel.
Aquí, ¿qué me falta? Ajá, muy bien, perfecto. Gabriela travels a lot, ¿sí? Gabriela viaja mucho. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo yo digo que Gabriela no viaja tanto? Gabriela, ajá, muy bien, doesn't, ajá, doesn't travel. Aquí, ¿me falta algo en travel o lo dejo así? Ah, sí, ajá. No hay que colocarle S porque esta belleza ya tiene la S aquí, ¿cierto? Entonces no hay necesidad. Aquí ya está la ES, no hay necesidad. Entonces Gabriela doesn't travel a lot. ¿Sí? O sea, pues tampoco ella viaja tanto. Pues, ¿qué tal? Listo. Ahora vamos a preguntar. Entonces, ¿Gabriela viaja mucho? Pues, ¿cómo pregunto? ¿Gabriela viaja mucho? Ajá. Gabriela. Ujú. Gabriela. Travel a lot. Y le ponemos nuestro signito de interrogación, ¿cierto? Entonces, mira. Utilizamos das porque es tercera persona, ¿cierto? El do es para las otras personas. Das es para terceras personas y ese es el que nosotros utilizamos para abrir y también para negar. ¿Listo? Entonces, para negar y para abrir una oración interrogativa. ¿Listo? Y eso es todo. Entonces, es muy importante, niños, que cuando ustedes vayan a escribir, ustedes lo primero que hagan es pensar, bueno, mm, ¿yo qué voy a expresar? Si yo voy a expresar con el verbo to be, bueno, pues no hay problema. Si yo decir que es cero estar, que yo estoy o yo soy, vale, no hay ningún inconveniente porque pues ese bello verbo que tanto odiamos en el colegio, pues está bien fácil porque no necesita ningún auxiliar, ¿cierto? Pero si vamos a utilizar los otros verbitos, como trabajar, estudiar, viajar, comer, reír, vivir, ¿sí? Todos esos verbitos, cuando estamos hablando en presente, porque esta regla es solamente para presente y ya en los pasados ni en los futuros se aplica. Si es para el presente, entonces nosotros, si yo voy a decir que yo camino, bueno, I walk, ¿cierto? Pero si yo decir, bueno, ella camina, entonces ahí tengo que empezar a decir, ah, bueno, camina, ella es una tercera persona, así que ahí pasa algo que tengo que hacer, pues agregarle ese. ¿A dónde le agrego ese? Pues al verbo. Entonces, she walks, ¿sí? She walks, ¿vale? Ah, porque es que, para que aprendan un poquito también, ¿no? Walk, no se, este es el verbo caminar. Ese no se pronuncia walk, se pronuncia walk. Es decir, que esta L es silenciosa, ¿listo? Es muda, entonces decimos walk. Entonces no es de walking dead, es de walking dead, ¿listo? Lo mismo para talk. Entonces no es talk, ¿sí? Y no es talk. I talk, ¿listo? ¿Vale? ¿Para qué? Un tipcito de pronunciación. ¿Listo, niños? Cuéntame. Muy buena pregunta. Hay unas cositas que se llaman WH questions, ¿sí? Estos WH questions son lo que tú acabas de decir. Entonces está what, ¿sí? Que es qué. Está why, por qué. Está when, que es cuándo. Where, que es dónde. Está who, que es quién. Y hay otros, ¿cierto? Entonces, si yo voy a preguntar con por qué, entonces yo digo, why, entonces, ¿por qué no te gusta? ¿Cierto? Entonces, aquí, pero entonces sería con you, ¿no? Porque si te estoy preguntando a ti, ¿por qué no te gusta? Why don't you like? ¿Sí? Ajá.
Entonces, why don't you like TikTok? Yo no tengo TikTok. Voy a descargarlo. Porque por ahí están haciendo. Sí. I don't like TikTok a lot because I think it's a waste of time. ¿Sí entendieron? ¿No? Sí. No, mentira. Sí. Bueno, no, mentira, no, pero es muy, muy bueno también para enseñar. Ustedes pueden hacer varias cositas ahí, entonces también es importante utilizarlo. Yo creo que hay que utilizar todo. Ahorita con todo lo de las inteligencias artificiales y todas esas cosas, estoy poniéndome al día con todo eso. Como docentes tenemos que estar a la vanguardia de todo. O sea, si ustedes usan algo, nosotros también. Nos toca. Entonces tengo que dejar ese pensamiento tan cerradito. Entonces, aquí sí, funciona así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá incluso en nuestro hermoso y bello componente formativo está, sí están viendo, ¿cierto? Acá el componente que les estoy mostrando. Gracias. Entonces, mira, aquí está el what, que el what es para pedir información sobre algo, incluyendo acciones, objetos, características o información general, ¿cierto? Corresponde a la pregunta ¿qué? Entonces, what do you do on weekends? Entonces, como ustedes pueden ver, está primero, ¿cierto? Como yo les decía que siempre se abría con el auxiliar, ¿cierto? Estos auxiliares siempre por lo general es para preguntas de sí o no, ¿cierto? Que yo les explicaba acá, por ejemplo, en la presentación. Que estos eran siempre, ¿cierto? Sí o no. Yes or not questions. Cuando ya son para preguntas donde pedimos más información, entonces utilizamos WH questions, que son what, where, when, who, why, and how, ¿cierto? Entonces, ¿qué, por qué, dónde, cuándo, ¿cierto? ¿Qué horas? Entonces, what do you do on weekends? Y la estructura para eso es primero el WH, después vendría el auxiliar, después el sujeto y el resto, ¿cierto? Entonces, what do you eat for breakfast? What do you like? ¿Sí? Esas son preguntas que se pueden hacer con what. Y siempre siguiendo, mira, la estructura. Aquí la estructura está chiquita, pero la sigue. Que está what, luego do, que es el auxiliar, you, que es el sujeto o el pronombre en este caso, y el verbo, ¿cierto? What do you like? What do you eat for breakfast? Ya es un complemento. What do you do on weekends? Mira que aquí hay dos do, ¿cierto? El primer do no significa absolutamente nada, es simple y llanamente como auxiliar. Pero el segundo do sí significa algo, que es hacer. ¿Sí? ¿Listo? Ojo que el do es un verbo como tal, solamente que él también actúa como auxiliar. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Ahora tenemos where. Pregunta es una ubicación, un lugar, ¿cierto? Es dónde. Sí. Entonces, where do you put your shoes? ¿Dónde pusiste los zapatos? ¿Cierto? Las personas que son desordenaditas. Where do you put your shoes? ¿Dónde pusiste los zapatos? ¿Dónde ubicaste los zapatos? Where do you go on vacations? On vacation, perdón. Where do you go on vacation? El vacation siempre va a ser uno, ¿listo? No se puede decir vacations, no, vacation, ¿vale? Porque uno como teacher se le comienzan a pegar los errores de los estudiantes. Where do you go on vacation? ¿A dónde vas de vacaciones? Where do you study? ¿Dónde estudias? I study at Sena. Entonces, cuando nosotros vamos a responder este tipo de preguntas con el WH question, ahí es cuando nosotros comenzamos ya a dar más información. Ya no podemos responder simplemente yes, I do, no, I don't. No. Aquí ya tenemos que decir más información. Entonces, por ejemplo, where do you study? Entonces yo digo, ok, me están preguntando a mí, porque you, ¿cierto? Entonces, a mí. Entonces digo, ok, I study at Sena. Esa sería una respuesta. Where do you go on vacation? Okay, I go to San Andrés. Yo voy a San Andrés, ¿sí? Where do you put your shoes? My shoes are under the bed. Mis zapatos están debajo de la cama,
¿sí? Entonces, esas preguntas ya se pueden ser mucho más elaboradas y son preguntas que pues, son abiertas. ¿Listo? Ahora vamos con when. When es cuándo, ¿cierto? Para un momento, para un tiempo. Entonces, when do you eat? ¿Cuándo comes? Por ejemplo, hay gente que viene muy ocupada y dice, bueno, pero ¿cuándo comes? O sea, ¿dejas tiempo para comer? When do you eat? Entonces yo puedo decir, okay, my breakfast, I eat my breakfast in the morning, or have my lunch in the afternoon, ¿sí? O así. O por ejemplo, si te están preguntando, when do you eat? Digamos, está en el trabajo y ¿cuándo comes? ¿Cierto? Entonces, em, I, I eat my lunch at 1 p.m., podemos decir, ¿cierto? Yo como mi almuerzo, ¿sí? A la 1 de la tarde. Okay, when do you travel? I travel on weekend or on weekends también. ¿Listo? When does your sister work? ¿Cuándo trabaja tu hermana? Entonces ahí ya digo, ¿cómo digo yo? ¿Ella trabaja? ¿Cómo sería? She works, eso con ese, muy bien. She works on Monday, ¿cierto? Ella trabaja los lunes, ¿vale? Eso es para when, ¿vale? Y también respeta la misma estructura. Está WH, el auxiliar, el sujeto y el verbo, ¿cierto? La misma. When do you eat? When does your sister work? Y así, ¿listo? Mira que acá fue con does porque hablamos de hermana. No me van a confundir con este your, ¿listo? Aquí hablamos de la hermana, preguntamos es por ella, no por usted, no, hablamos de la hermana, ¿listo? Entonces, por eso es que va con das, no me van a confundir por esto. Ahora, who es para quién, pregunta por alguien, una persona. Entonces, yo digo, por ejemplo, who do you know? ¿A quién conoces? Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Mira este for acá, lo último, quiere decir para quién trabajas, ¿listo? Entonces, who do you work for? Who lives here? ¿Quién vive aquí? Mire que en este caso no hay un auxiliar, ¿cierto? Who lives here? ¿Quién vive aquí? Y está en tercera persona. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de quién vamos a hablar. Es decir, no sabemos si es, o sea, no está ni el auxiliar ni el sujeto, ¿cierto? Solamente está el WH y el verbo. En estos casos, y mira que tienen este asterisco, y es porque no sabemos de quién estamos hablando, ¿sí? No tiene sujeto ni auxiliar, ¿cierto? Sin embargo, se conjuga en tercera persona. Y aquí es porque no sabemos, pues por eso estamos preguntando, ¿cierto? ¿Quién vive aquí? ¿Sí? O, por ejemplo, who, who- no mentiras, ese es más que todo como para eso. ¿Quién vive aquí? Who lives here? ¿Sí? Que nosotros no sabemos de quién estamos hablando. ¿Listo? ¿Vale? Ahora el why. Pregunta por un motivo, una razón, una circunstancia. Entonces, why do you behave like this? ¿Por qué te comportas así? Why is the sky so gray? Entonces, ¿por qué está el cielo tan gris? Bueno, it is going to rain, ¿cierto? Va a llover. Why not? Este why not es una expresión. Why not? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, I don't like TikTok. Y usted puede preguntar, why not? ¿Sí? Es una pregunta cortita. Why not? Ahora vamos con el how. Es el modo, la forma en que se realiza algo. Y corresponde a cómo. Entonces, how do you learn? How do you learn English? ¿Cómo aprendes inglés? How does it work? ¿Cómo funciona? El work se utiliza no solamente para trabajar, sino para indicar si algo funciona o no funciona. Por ejemplo, algo eléctrico, por ejemplo, the iron works well, ¿sí? Entonces, mi plancha funciona bien. Como iron es it, ¿cierto? Porque es una cosa, entonces tiene que ser con ese. Entonces, my iron works well. Entonces, mi plancha funciona bien o my computer works well. Y si, por ejemplo, mi computador no funciona,
Para decir que no funciona algo, ¿cómo serías? ¿Cómo sería? Por ejemplo, my computer, para decir que no, y es it. Exactamente. My computer doesn't work. Entonces, no funciona. ¿Listo? Ese work también se utiliza para eso. O how do you clean your house? ¿Cómo limpias tu casa? Sin embargo, este how también se utiliza para algunos saludos y digamos que aquí las reglas cambian un poco, ¿sí? Pero este es más como porque es por el tiempo gramatical, también porque son frases como tal. Entonces, how are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? And how much ice cream do you want? ¿Sí? Esto es how much. Ya después vamos a irlos aprendiendo, ya pues en otros niveles, el how much, como cuánto. ¿Listo? Que hace referencia a cuánto. ¿Listo? Y eso, mis queridos, es con respecto a las preguntas con WH. Yo sé que es mucha información, así que yo les recomiendo que vengan y revisen el componente formativo y hagan, ¿cierto? Acá y revisen y estudien, ¿cierto? Antes de pasar al siguiente nivel. En este nivel, desafortunadamente, uno, y lo digo muy respetuosamente, pero uno pierde mucho tiempo con el manejo de plataforma. ¿Sí? Se pierde mucho tiempo con el manejo de plataformas, se pierde mucho tiempo con esas cosas. Em, entonces ya ustedes, por ejemplo, si pasan a un siguiente nivel, ya el manejo de plataforma va a ser mucho más fácil porque es la misma plataforma, es lo mismo. Entonces ya no van a verse pues no van a bregar tanto, ¿cierto? Y se va a poder aprender mucho más en cuanto a estructuras y va a haber mejor como aprendizaje en ese momento. En este primer nivel, desafortunadamente, nosotros dedicamos mucho tiempo a manejo de plataforma porque pues ustedes tienen muchas dudas y muchos inconvenientes y pues si no manejan la plataforma pues cómo van a estudiar, ¿cierto? Entonces espero que ustedes puedan parar el siguiente nivel, que ya sería el nivel 2 pues ya va a ser menos manejo de plataformas, pues ya ustedes van a manejar mucho mejor eso y se van a poder enfocar más en las actividades, más en el aprendizaje de la lengua común. ¿Listo? Entonces, pues no se me desanimen mucho porque yo sé que acá pues se nos fue mucho tiempo con el manejo de plataforma, pero pues en los siguientes niveles ya ustedes van a aprender mucho más con respecto ya a temáticas. ¿Listo? Entonces, niños, pues yo me queda pues agradecerles su compromiso, siempre por lo general vía los mismos. Em, espero que hayan aprendido así sea alguito y les recomiendo, ¿cierto?, que se inscriban a los siguientes niveles y sigan su proceso formativo, que es bien interesante y pues aprovechar que son cursos muy chéveres y que están nuevecitos y que sirven, ¿cierto? Entonces, niños, pues muchísimas gracias por su asistencia. Espero verlos en otros niveles. Y recuerden, pues igual, no es que yo me vaya a ir, no que pues esta es la última clase, ¿cierto? Con los de la mañana, ¿no? Porque en la noche nos vemos el lunes. Em, y ya el 2 de junio se cierran las actividades. Igual yo voy a estar pendiente del Telegram, pendiente del correo interno del curso. Cualquier cosa que ustedes necesiten o tengan alguna duda, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para todos, mis niños, muy amable por su asistencia. Vale, queridas, y que estén muy bien, ¿vale? Bye bye. Bye.